Y Buenas noches. buenas noches, vamos a tomar un ratito que terminen de ingresar todos. Y, por favor, les reitero lo que les escribí en el mensajito. Eh, no te esté con su nombre y apellido, porque si no después no ni sé quién es quién y tengo que tomar asistencia. Vamos a ir admitiendo gente que está entrando. Bueno, estamos siendo bastante. Bueno. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Hola. Hola, buenas noches. Bueno, eh, bueno, hoy vamos a hacer una clase un poquito diferente. Esto hemos empezado con una modalidad desde el año pasado y este año la retomamos y bueno, salió un poco medio de apuro este primer encuentro, pero se va a hacer quizás habitualmente para los próximos cursos. Nos estamos juntando con otros cursos. Ustedes saben que Fundación da estas mismas capacitaciones, lo que nosotros tenemos en Plaza, se hace en toda la Patagonia, todo el sur del país, ¿no es cierto? Y desde Mendoza. Entonces, algunas de estas capacitaciones o estos encuentros por Zoom los vamos a hacer en conjunto eh, con otros cursos de otras localidades. En este caso, hemos coordinado con el profe de Malargüe, de Per Carrizo, de Malargüe, y con todos los alumnos también de Malargüe. Entonces vamos a hacer, el otro día yo los invité a ustedes, pero salió muy de apuro, no sé si alguno se pudo conectar, pero fue muy de apuro hace un par de días. Entonces yo participé
en su clase y ahora ellos nos van a acompañar. Entonces esto se hace un poco más rico, a mí la verdad que me gustó porque me parece mucho más enriquecedor. Hay distintas visiones, distintas experiencias y que nos nutren a todos de mejorar y ampliar nuestros conocimientos. Así que bueno, yo le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a Fer. No sé si estás por ahí, Fernando, si ya estás conectado. Uy, quizás lamentablemente no haya podido entrar. Bueno, mientras Seguro se que sí, pueda porque conectar. estaba pasando el enlace a los chicos. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, hasta que se conecte Fernando, yo les pido a todos que por ahí en el chat me pongan su nombre y apellido, así esto me queda como registro para la asistencia, ¿sí? Así que por favor, esto háganme la gauchada de poner, porque si no yo después me pierdo y si lo tengo que levantar ahora, sinceramente hago yo o como chicle o cruzo la calle, así que no me da para las dos cosas juntas, levantar datos de acá y hacerlo. Así que bueno, les agradezco. Bueno, ¿cómo anduvimos con las actividades, con la nueva unidad? Yo voy a compartir eh, la... Profe, ahí mis compañeros del IES están diciendo que les sale en espera la llamada, la No unión. salen. Ah, A ver, vamos a están ver. teniendo inconvenientes. No sé por qué les saldrán en espera. No, no sé por qué. Inclusive el profesor Fernando Carrizos también está en la misma Mm. situación. Ahí está. Ah, tenía un montón colgado. Lo estoy admitiendo. No, no lo quería dejar pasar, qué mal. Ahora se va a poner lindo. Ahora se va a poner lindo, sí, sí, somos muchos. Ahora sí se va a poner bien. Bueno, ¿se entraron ahora? Ahora sí, entraron todos. Hola Bueno, Dante, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Sí, se nos había complicado. Bueno, yo te había presentado con los chicos, con algunos, bueno, los que estaban, empezamos de vuelta, ¿sí? Porque todavía hay gente que está queriendo ingresar. Bueno, les repito el mensaje. Nosotros estamos haciendo un encuentro que es compartido en este caso con los chicos de Malargüe, Mendoza, el profe Fer Carrizo, que nos va a acompañar esta noche. El otro día yo lo acompañé a él en su clase. Y bueno, vamos a hacer un próximo encuentro. Está pautado uno solo, pero seguramente vamos a hacer otro próximo encuentro porque un poquito más con más de tiempo de preparación y así que para mejorarlo, pero la verdad que creo que es muy bueno, nos enriquece mucho esto. Bueno, te presento Fernando, por lo que me comentaba, vos fuiste supervisor de un tiempo en un grupo de mantenimiento en una planta de Durlock, de ETEX Group de Durlock, en Malargüe, y trabajaste 14 años en la industria, entonces por lo que me decías, ¿no es cierto? Y ahora te dedicas a la docencia. Pues, sí, decidí tomarme, bueno, buenas noches para todos, sí, para el equipo de instrumentación del lado neuquino. Eh, También me acompañan alumnos también que están invitados y placer enorme que ahí veo a Lucía, bueno, lo veo también a Gastón, bueno, Ezequiel, bueno, todo invitado que también aproveché la ocasión, el evento para bueno, compartirle este espacio. Em, sí, este año decidí, digamos, si bien hace también 15 años que estoy también trabajando en formaciones, tuve la posibilidad de no colgar nunca los guantes con formaciones, que es lo que más me apasiona. Bueno,
por lo menos lo que recientemente, porque hace 6 meses que digamos, decidí focalizarme más en formaciones, pero bueno, hay una suerte ahí ahora de impasse, ¿sí? De impasse de ahí que tengo un grupo, un equipo, equipos diferentes, bellísimos de alumnos, de estudiantes, que sigo aprendiendo mucho y bueno, para mí es un placer. Ahora bueno, acompañarte también en este espacio. eh, Creo que bueno, esta es la segunda vez que lo vamos a hacer, Dante, y estuvo muy bonito el lunes, así que bueno, esperemos que podamos llegar a coordinar futuros encuentros. ¿M? Creo que nos va a servir a todos. Sí, 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 seguramente que sí, sí, seguramente que sí. Bueno, vamos a comenzar porque el tiempo acá es muy tirano, ¿no? Es muy cortito, así que vamos a arrancar y vamos a tratar de equiparar tu excelente clase del otro día. Vamos a ver si estamos a la altura. Eh, Ah, tranquilo, bueno, espacios virtuales siempre sabemos que son un desafío extraordinario y bueno, con los chicos bueno, que me están acompañando, la intención también es voy a aprovechar este espacio que nos ofrece Fundación para aterrizarlo también en la presencialidad también. Así que, bueno, bárbaro. ánimo. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a compartir la pantalla de la clase, del aula nuestra, para despejar algunas dudas que siempre me gusta hacerlo. Eh, Nosotros vamos a tener el próximo sábado el encuentro presencial, que vamos a ver justamente ya temperatura. Vamos a repasar un poquito lo de presión, algunos conceptos que pudieran haber quedado, y como para terminar de afirmarlos, y nos vamos a meter de hecho en lo que es temperatura, ¿no es cierto? Vamos a repasar esta clase de hoy también. Entonces, recuerden chicos que se tienen que inscribir en la plataforma, ¿la están viendo? ¿No es lo que estoy compartiendo? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, aquí en que el otro día había dudas, en este megafonito que dice clase de bienvenida, ustedes tienen que acceder y cuando acceden pueden cargar sus datos y ya con esta acción quedan inscritos para poder concurrir. Recuerden que la presencialidad ahora tenemos que tomar asistencia, así que ya está siendo obligatorio, se está teniendo muy en cuenta. Entonces, por favor, eh, cárguense aquí y traten de concurrir, porque ya nos están pidiendo, tenemos que cargar directamente en la plataforma cada uno que va. Así que, y bueno, y cuando yo pase la planilla en la, en la clase, también por favor anótese que quede claro quiénes son, ¿sí? Bueno, y Profe, después con respecto a esto, ¿hay alguna duda? Con respecto al manejo del aula y eso, ¿persiste alguna duda? ¿Alguien tiene una duda de cómo empezar, de cómo responder a algún foro o algo? Eh, profe, tengo una los que duda. no, ¿El tema de sí, la inscripción es solamente una vez o cada vez que tengamos una clase presencial? cada vez que vayan a una clase presencial hay que hacer esta rutina, porque hay una cuestión de seguros que hay que cumplir. Fundación tiene que tener el listado de la gente que va a ir por una cuestión de seguros, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que tener. Recuerden que vamos a un colegio que no es de fundación, es un colegio de la provincia, entonces hay convenios y hay cuestiones que involucran a varias instituciones, ¿sí? Bien, ¿Estamos? Bueno, bárbaro. Eh, Vamos a pasar directamente, voy a cambiar eh, la presentación, vamos a ir directamente ya a la presentación de nuestra clase de hoy. Eh, Vamos a admitir a los que están entrando. Bueno, el tema de hoy es temperatura, ¿no es cierto? Temperatura, dame un segundito que tengo gente, admitito. Eh, Temperatura. Yo arranco con esto siempre, primero saber qué es la magnitud, qué es temperatura y cuál es la importancia de esta magnitud. Nosotros en esta capacitación estamos viendo cuatro magnitudes que son importantes: presión, temperatura, caudal y nivel, ¿sí? Y esto no es casual, sino que son las magnitudes, creo que de las más, no sé si las más importantes, pero sí son las más habituales que podemos encontrar
por lo menos en la industria de los hidrocarburos, que es lo que por lo menos en esta zona nos convoca. En casi todos los procesos vamos a encontrar el análisis de de estas magnitudes como para poder definir y controlar un proceso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro qué es temperatura, ¿sí? Y nos dice que la temperatura es una magnitud intensiva y describe el estado de energía de la materia. Todos los materiales tienen átomos y moléculas que están en constante movimiento, vibrando o rotando. La temperatura de un objeto se puede definir como la magnitud que mide la energía cinética media de sus átomos y sus moléculas. Esto parece una ensalada, una gran ensalada, pero básicamente yo creo que lo que nos resume esto es que la temperatura nos da una idea de la energía acumulada en un proceso, en un cuerpo, en un equipo, ¿sí? Nosotros sabiendo la temperatura, definiendo la temperatura, pudiendo medirla, podemos medir los cambios que que nos están produciendo en un proceso, ya sea una reacción química, ya sea en la elevación de la presión de un equipo, porque si yo levanto temperatura, generalmente va a acompañar con la elevación de la presión de un equipo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro para qué utilizamos esta magnitud, para qué queremos medir, por qué es tan importante medir esta magnitud, ¿no es cierto? Esto sí, si lo llevamos al terreno de la casa, del hogar, y la patrona quiere cocinar o yo quiero hacer un asadito, ¿sí? Es muy importante que yo tenga claro esto de la temperatura, cuánto calor, cuánta energía le tengo que aportar a la cocción para que el alimento me salga bien, para que este proceso de la cocción de mi alimento sea suficiente. Entonces, yo voy y compro unas hojitas de álamo que se han caído ahora, o me compro una bolsa no sé, de piquillín. Entonces, esto tiene que ver con la cantidad de energía necesaria para hacer un cambio relevante en un proceso. Entonces, la temperatura es muy importante porque nos va a dar una idea también económica de cuánto es lo que yo voy a tener que invertir para elevar 1 grado, 2 grados, 10 grados, lo que sea necesario para que mi proceso cambie y nos produzca eh, un rédito económico a la vuelta, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Definido lo que es Sí. temperatura, entonces podemos saber, ya tenemos la idea de que lo tenemos que medir. ¿Y cómo lo medimos? Esto ya hace bastante tiempo, ¿sí? Unos señores, en unos ensayos que hicieron, definieron cómo medirlo, ¿sí? Y estandarizaron, ¿sí? La medición de temperatura, eh, y se definió algunos elementos o algunos instrumentos y algunas escalas para poder medirlo. Entonces, ya una vez teniendo esto, transformándolo en números, es mucho más fácil eh, poder, poder definir cuánta energía tenemos acumulada en un cuerpo. Entonces, un tal Celsius, ¿sí? Creó una escala basándose en el agua, ¿sí? Él dijo, el agua tiene 3 estados. El estado sólido, que cuando está formada a hielo; el estado líquido, cuando cambia de ese estado sólido a líquido; ¿sí? Y el estado gaseoso, cuando se transforma de estado líquido a gas, ¿sí? Entonces, en estos estados le trazó una línea. En 0 grados, cuando empieza el cambio este de líquido a gaseoso, a sólido, perdón, le dijo 0 grados. Y cuando cambia de 100, o sea, cuando cambia de líquido a gaseoso, ¿sí? Le puso 100. Y lo dividió en 100 partes. Entonces es una escala centígrada porque está dividida en 100 partes. Toma como punto base o punto mínimo el punto de congelamiento del agua, o un punto intermedio, y el punto de cambio, el 100 le llamó a los 100, al cambio de estado de líquido a gaseoso. Entonces, esta es la escala centígrada, y que muchas veces, y la graficamos con el simbolito, el cerito chiquito de grados, y una C, que es de centígrados, o Celsius, casualidad que se llama Celsius, este señor que la dibujó, ¿no es cierto?
Esta es la escala que normalmente utilizamos nosotros acá en Argentina, que generalmente no usamos nosotros por el sistema métrico decimal que utilizamos nosotros, por la escala que nosotros usamos que hemos adoptado como país, ¿sí? Usamos la escala centígrada. Pero también nos vamos a encontrar con otra escala que es la Fahrenheit, ¿sí? Que es una escala que la hizo otro señor, que la hizo el tal Fahrenheit, tomando otros elementos como patrones que también en algo muy similar, un ensayo similar. Yo no me quiero meter en el detalle bien porque por una cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Pero este señor Fahrenheit creó con una solución, de una solución salina, creó una escala en donde la equivalencia con la centígrada es 32 grados Fahrenheit equivalen al 0 grados centígrados y 212 grados Fahrenheit equivalen al 100 grados centígrados, ¿sí? Estas dos escalas, ustedes las van a encontrar, o estos dos tipos de instrumentos, o incluso van a encontrar instrumentos en donde convivan estas dos escalas, ¿sí? Eh, pero tienen que tener muy claro que son diferentes y por qué son diferentes, ¿sí? Y hay cuentitas para hacer las conversiones, pero hoy en el teléfono las tenemos muy fácil, pero tenemos que tenerlas muy en claro que son muy diferentes en los valores, porque después cuando vamos a transmitir y vamos a pasar un dato o vamos a hacer un cambio en un proceso, si yo me equivoco de escala, puedo cometer un gran error. ¿Se entiende? ¿Estamos? Ujú. Bueno, y después hay una tercera escala que es la Kelvin. Que es la Kelvin. La Kelvin generalmente es una escala de nivel de ingeniería, se usa generalmente para hacer cálculos, ¿sí? Yo la verdad no he visto en la industria, no sé vos, Fer, si alguna vez viste algún instrumento que sea en Kelvin, que midamos, que lo usemos como elemento de medición, ¿no es cierto? Es una escala más para cálculos, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que la escala Kelvin nos dice es que el 0 grado es cuando la materia no tiene movimiento, cuando esto que dice aquí que la vibración de los átomos rotando, si uno lograra enfriar hasta esa temperatura, tenemos la inactividad de la materia. Cuando la materia se queda inactiva, que está quieta, que ya no hay movimiento molecular, ahí se toma este grado, el 0 grado Kelvin, que equivale a 273 grados bajo cero, ¿sí? O 273 grados Celsius bajo cero. Ese es el 0 Fahrenheit y de ahí para arriba, ¿no? Eh, pero bueno, yo no los quiero enredar demasiado con esto y extenderme demasiado en el tiempo con esto, pero básicamente esto sí creo que es muy importante tener en claro que existen, que conviven dos escalas de medición en nuestro sistema de medición y nosotros como somos consumidores de tecnología vamos a encontrar en una planta o en un equipo que por ahí tenemos indicadores o instrumentos que nos marcan en Fahrenheit y otros instrumentos que nos marcan en Celsius o Ujú. centígrados. Tenemos que saber diferenciarlos para no equivocarnos cuando pasamos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. No sé, Fer, si querés aportar algo con esto, eh, No, bien. bien, venimos bien. Creo que coincido contigo que la escala absoluta de Kelvin no es muy utilizada, ya sea en cualquier tipo de instrumento, comunicador, transmisor. En algunos controladores no lo he encontrado también como para configurarle que va a recibir ese controlador alguna señal de un instrumento, ¿sí? Muy pocas Ujú. veces lo he encontrado. Bien. Bueno, instrumentos para medir temperatura. Nosotros vamos a tener, para medir temperatura, va a depender el instrumento que vayamos a montar en nuestro equipo, van a depender de varias características. ¿Sí? El instrumento va a depender de muchos factores. Primero en el proceso en donde esté inmerso, de donde se vaya a colocar. Anoche, el otro día, cuando en la clase de Fer, él hacía referencia a hornos que son del proceso de la cal o del yeso, del proceso más bien del rubro minero, ¿sí? Porque es en el proceso en donde él estuvo inmerso, y yo lo veo en el proceso de la industria de los hidrocarburos, porque yo trabajo en lo que es los hidrocarburos o he trabajado en plantas químicas.
¿Y cuál es la diferencia? Nada, el proceso en donde está inmerso, ¿sí? Entonces es muy importante el proceso en donde está inmerso, donde está metido nuestro instrumento, ¿cómo lo vamos a proteger? Porque no es lo mismo poner un instrumento, un sensor que esté en contacto con agua, o que esté en contacto con ácido sulfúrico, o que esté en contacto con hierro caliente, o que esté en contacto no sé, con un tipo de soda cáustica, qué sé yo. Entonces, o si está expuesto a alta velocidad o a mucha presión o al vacío, bueno, a las cuestiones de proceso. Entonces, dependiendo de dónde esté puesto este instrumento, va a ser el tipo de instrumento que vamos a colocar, ¿sí? Entonces, y también va a estar, tiene mucho que ver los costos, ¿sí? ¿Cuánto vale mi instrumento? ¿Sí? Si yo voy a poner un instrumento no sé, para hacer agua a baño María, ¿sí? Y para hacer una sopa y calentar los huevos, no es lo mismo que si voy a poner un instrumento que va a medir, no sé, la presión de un reactor nuclear, ¿no es cierto? Entonces, depende del costo y del proceso, también va a ser la importancia de este instrumento y la calidad de este instrumento. En esta tabla que tenemos aquí, que está en el material, ¿sí? Hay un montón eh, de, de tipos de instrumentos y nos dice qué tipo de instrumento es, si es bulbo de mercurio, bulbo de gas, bulbo de vapor, vidrio y bimetálico, sonda de resistencia, bueno, hay un montón de instrumentos y esto nos va a dar el rango de medición, desde cuánto a cuánto voy a poder medir, ¿sí? Si voy a poder medir muy bajas temperaturas, muy altas temperaturas, una temperatura media, ¿sí? Normal, cerca del cero, lo que habitualmente tenemos, ¿sí? Eh, Todo esto va a depender la calidad y el costo de mi instrumento, ¿sí? Nosotros tenemos mediciones que son sumamente importantes en los procesos, ¿sí? Que por ejemplo en la industria del gas puede ser el valor fiscal o la medición fiscal de compra-venta de gas o de petróleo, ¿sí? O de crudo. Entonces, este instrumento tiene que tener una calidad constructiva mucho mayor que la que va a tener, no sé, la que va a medir el agua del tanque para el red de incendios. Entonces, eso nos va a dar el costo del instrumento y la importancia que tenga en el proceso, ¿no? Entonces, y también el tipo de transmisión del dato que voy a necesitar, si yo necesito transmitirlo ahí cerquita en mi proceso, si lo quiero ver ahí al lado, al pie del equipo, o lo tengo que transmitir a una sala de control a distancia, ¿no? Entonces, todo esto influye en la elección y en la selección del tipo de instrumento que vamos a tener, ¿sí? Nosotros vamos a tener, como les decía, un montón de tipos de instrumentos que puede ser, como nos dice acá, de bulbo, bimetálicos, ¿sí? Termopares, termoresistencias, termistores, semiconductores, pirómetros de radiación. También va a ser, depende del uso que le vamos a dar, ¿no? Entonces, de un montón de características a tener en cuenta al momento de la selección de nuestro instrumento, ¿sí? Que esto ya correría por parte de la gente que hace ingeniería, que ellos nos van a seleccionar qué tipo de instrumento van a montar. Nosotros a nivel nuestro, o por lo menos el mío, que me ha tocado siempre, desde operarlo y de estar viéndolo, yo tengo que saber bien cómo funciona este tipo de instrumento. Ustedes que se están preparando ahora para salir a trabajar, van a estar en contacto con estos instrumentos desde el lado de adelante o del lado de atrás, reparándolos o utilizándolos y transfiriendo esta información. Entonces ustedes tienen que saber cómo funcionan, ¿sí? Cuál es el principio de funcionamiento y cuál es la importancia de este instrumento en el proceso, ¿no? Entonces, porque no es el mismo funcionamiento, no es el mismo tiempo de respuesta que pueda tener un bimetálico que un bulbo de líquido o de vapor, de líquido o de gas, ¿no es cierto? ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, un bulbo de líquido o de gas? No sé, la termocupla puede ser de un calefactor, ¿sí? Que caliento la puntita en el piloto y se expande y por presión me levanta y me acciona desde el otro lado, en el otro extremo, una valvulita de gas y me va a permitir el piloto que mantenga encendido.
Eh, Tenemos muchos instrumentos muy utilizados en la industria, ¿no? Las RTD, que trabajan por resistencia, ¿sí? Generando el cambio de temperatura, nos afecta y nos genera un cambio de resistencia en, en- en- en nuestros instrumentos. Entonces esta resistencia nos va a dar un valor de- de temperatura. Eh, Bimetálicos, ¿sí? Podemos tener dos materiales, ¿sí? Pegados uno con otro, ¿sí? Que dilaten diferente. Entonces, esta dilatación diferente nos va a provocar un cambio, y si medimos ese cambio, vamos a sacar el valor de temperatura. Este bimetálico, muy conocido en el switch de corte de una plancha, por ejemplo, ¿sí? Nosotros ponemos dos bimetálicos, están juntitos, yo empiezo a calentar o yo empiezo a circular corriente a través de mi plancha. Uno calienta diferente que el otro, dilata distinto que el otro, entonces terminan separándose, y es el corte que hacemos en una plancha, ¿sí? Que enciende o se apaga, ¿sí? Entonces, esto tiene distintos usos. Aquí lo podemos utilizar como switch, o lo podemos utilizar que nos mida la temperatura, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No. ¿Vamos bien? Bueno. No, Venimos bien, Dante. Bien, en el uso industrial nosotros vamos a encontrar eh, la visualización y la transmisión de estos datos, ¿sí? Y acá quiero eh, referirme también a esto que nos dice acá, las normas ISA. Está normalizado el tema de cómo visualizarlo, de cómo llamar a los elementos, y nosotros en la industria, en las plantas, le- se tiene esta información se vuelca generalmente en planos, ¿sí? Esta codificación en los planos tiene que corresponder con lo que está en planta, ¿no? Con lo que está en el campo. Entonces, hay instrumentos, así como lo vimos en presión también, nosotros tenemos instrumentos que son de indicación, ¿sí? Indicación. Hay instrumentos que son para transmitir el dato, y hay instrumentos que son de seguridad, ¿sí? Que son los switches, ¿sí? Y esto no lo tenemos que confundir, por favor. Unos son indicativos, otros son de transmisión y otros son de seguridad. Distinto nivel operativo, distinto nivel de acceso de las personas, ¿sí? ¿Y para qué nos sirven uno de otro? ¿Y por qué tienen que estar los tres montados? ¿Sí? Uno no puede reemplazar al otro. Estos, que son los TI, ¿sí? El TI la primera letra es de temperatura, de la magnitud física que estamos midiendo. En este caso es T porque es temperatura, si fuera presión es P, y la I es de indicador, ¿sí? Esto es indicador de temperatura, en este caso. Y hace referencia a estos dos tipos de instrumentos, que son los que vamos a visualizar al pie del equipo, el que va a visualizar la persona que ande transitando por la zona y pueda leer la temperatura ahí al lado del equipo, ¿sí? Esto es un TI. Y acá podemos tener dos tipos de instrumentos. Uno es analógico, ¿sí? Una escala graduada, ¿sí? Marcada, una aguja que corre, que se desplaza, y nos va a dar la indicación de temperatura, ¿sí? Y el otro nos va a dar la escala, o sea, nos va a dar en un valor analógico, digital, perdón, numérico. Es mucho más preciso, nos va a dar, uno le puede configurar cuántos espacios después de la coma, después del punto. Es muy bonito, pero tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Generalmente ustedes van a encontrar habitualmente en las plantas estos, los analógicos, porque es mucho más fácil de ver, porque la persona que pasa a 2 o 3 metros puede visualizar el dato, no tan certeramente, pero sí muy, muy parecido, muy significativo, saber que funciona, sobre todo en las tardecitas, cuando hay poca luz y eso. En cambio, en este otro dato hay que acercarse, en lo que es el digital hay que acercarse, muchas veces el reflejo nos jode, nos complica,
hay que estar muy cerquita y muchas veces en el tránsito por la planta no es lo mismo que estar al lado del escritorio y verlo enfrente, ¿no? Esto cuando uno está en la planta caminando, se hace dificultoso por ahí verlo, ¿sí? Ujú. Y después, a no confundir, ojo con esto que les digo, no confundamos un instrumento de temperatura con uno de presión. Es un error muy habitual que las personas pasen por al lado y me confundan un instrumento de temperatura, así, un TI de esto con un indicador de presión. Y a mí me ha pasado, sí, que viene mi operador y me dice, ¿cuánto tenía de temperatura? Y me dice, 20 kilos. Y yo lo quiero matar. Pero estamos hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? Y esto, a los que sean operadores, ¿sí? Por favor, ¿alguien se atreve a decirme cuál es la diferencia de un instrumento? No la escala, obviamente uno es centígrado, otro es presión, ¿sí? Nada que ver. Pero ¿cómo diferencio un instrumento de presión de uno de temperatura? ¿Qué tienen en el montaje de diferente? ¿Alguien se anima a decirlo? Mm. El nombre, la Bien, marca. bien, constructivamente. ¿Dónde está montado un instrumento de temperatura? Un instrumento de temperatura está montado acá en un termowell o un termopozo, bridado o no bridado, en este equipo que estoy marcando acá abajo, ¿sí? Y en un instrumento de presión, ¿sí? Un instrumento de presión tiene Ah, siempre sí. una válvula de raíz, porque está conectada al proceso. Este instrumento está aislado del proceso porque tiene una termovaina, o un termowell o un termopozo, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces no tiene válvulas, simplemente va roscado aquí. ¿Sí? Esta rosquita que ven acá abajo va roscadita acá. No sé si alcanza a ver el cursor que yo estoy moviendo, pero Sí. bien. Sí, sí. Entonces, esto, la gran diferencia de un instrumento de temperatura con uno de presión es que el de presión tiene válvula de raíz y esto no tiene válvula de raíz. Y esto que Ujú. parece absurdo, esto ocurre, me ha ocurrido un montón de veces, que es gente que confunde uno de otro, ¿no? Entonces estamos dando un dato que es totalmente erróneo, porque no tiene nada que ver con nada, ¿sí? Porque uno es temperatura y otro es presión, ¿sí? Bien, estos sirven, los instrumentos de indicación, nos sirven solamente para indicarnos la temperatura ahí al pie del equipo. Pero si yo este equipo o este dato lo quiero transmitir a una distancia prudencial, a una sala de control o a una estación SCADA o estación a un DCS, a donde sea, yo lo tengo que instrumentar de otra manera, ¿sí? Lo tengo que conectar con alguna inteligencia, con alguna electrónica, ¿sí? Entonces tenemos lo que es transmisores, ¿sí? El transmisor, ¿sí? Va a captar la señal del elemento sensor primario, ¿sí? De este elemento sensor primario, que estaría aquí abajo, ¿sí? Y por estas pastillas, ¿sí? Aquí tenemos una base para conectarlo. Esto no solamente que yo conecto la señal del sensor primario que viene desde el proceso, sino que lo conecto aquí y de aquí saco, ¿sí? Transformada esta señal, ¿sí? Porque si yo acá tengo una RTD, voy a tener una señal de resistencia que va a ingresar, ¿sí? Y yo acá la voy a transformar en una señal, ¿sí? Que la voy a transmitir por cable a otro sistema de control, ¿sí? Entonces yo voy a levantar y transformar esta señal, generalmente una señal la vamos a hacer generalmente de 4 a 20 miliamperes, ¿sí? Y la vamos a llevar a una sala de control. Entonces yo voy a poder visualizar lo que pasa aquí, lo que pasa en mi proceso, pero desde otro punto, desde otro lugar, ¿sí? Entonces, y cuando yo la puedo meter a un sistema computarizado, la puedo historizar, la puedo mantener en el tiempo, la puedo modular y la puedo acoplar a un sistema de control que sea a una válvula, por ejemplo, ¿sí? En función de estos cambios que tengamos en el proceso, como yo lo estoy monitoreando y lo estoy observando continuamente, yo lo pongo en un sistema de control y en función de ese cambio yo abro o cierro una válvula o marco y paro un equipo, ¿no? En consecuencia. ¿Estamos?
para eso no sirve. Y después tenemos los switch, ¿sí? Los switch, o los thermoswitch, o los switch de temperatura, ¿sí? ¿Qué son los switch? ¿Sí? Simple, lo que es, hace lo que decíamos recién, por ejemplo, una plancha, ¿sí? Si yo tengo una, un, eh, un elemento que tenga un bimetálico en donde a una determinada temperatura se separe uno de otro, eso es un switch. Se abre o se cierra y esto me sirve para una cuestión de seguridad. Yo lo calibro a una determinada temperatura y le doy la seguridad a mi proceso. ¿Sí? Yo si tengo que tener un proceso en donde el agua no se me tenga que hervir, por ejemplo, entonces el agua yo sé que se me va a hervir a los 100 grados, va a cambiar de temperatura, va a cambiar de estado a 100 grados. Yo no tengo que llegar a 100 grados suponiéndose en mi proceso. Entonces, yo mm, uso este elemento, el indicador, para saber el que está por al lado y cuánto está, ¿sí? Cuánto está el proceso. Esto, el transmisor lo utilizo para regular, para modular con mi válvula. Pero si mi válvula se me descontroló, se me descarriló, se me fue la temperatura del proceso, ¿sí? Y el operador no estaba, no lo vio, ¿sí? Mi proceso entraría en riesgo, ¿no? Entonces yo tengo que tener un sistema de seguridad que esté por encima de ese control, que automáticamente me cierre esta válvula o corte la señal de esta válvula, que no siga yo metiendo más energía, entonces lo hago con un switch. ¿Sí? Por eso que esto es de seguridad y no está al alcance del operador, no está al alcance del hombre de la sala de control, que es el que va a controlar el proceso. Esto trabaja en otro estado de seguridad que es superior y va a actuar en función de la calibración que se le haya dado anteriormente, ¿sí? Este es un valor prefijado que si yo trabajo operativamente, yo digo, yo fijo 90 grados, este está por encima del 92, 93 o lo que se defina, directamente me va a anular a este control y me va a cerrar esta base, ¿sí? Por eso que tienen que convivir los tres y en el ejercicio, en la pregunta del ejercicio nos dice qué tipo de control tengo que poner. Yo tengo que poner los tres. Tengo que poner un indicador, tengo que poner un transmisor y tengo que poner un switch. Porque no pueden estar uno sin el otro. No puede reemplazar uno a otro. ¿Sí? Por una cuestión de seguridad operativa, seguridad de los procesos. ¿Estamos? ¿Dudas? No, por acá no. Bueno, vamos a ver algunos de los principios de funcionamientos eléctricos de algunos de estos elementos sensores que nosotros vamos a analizar. Hay muchos, estos son algunos, ¿sí? De los que hay muchos sistemas y obviamente algunos mucho más caros, otros mucho más baratos. Sepa que la instrumentación es, para mí, de las áreas de la industria, es una de las más lindas. ¿Por qué? Porque tiene mucha innovación, permanentemente se está innovando, actualizando, abaratando, haciendo equipos más chicos, más útiles, se está pensando todo. Dicen que, bueno, la instrumentación es el arte de medir, ¿no es cierto? De medir las cosas y tratar de automatizarlas de alguna manera. Eh, hay una película que dice que miden el alma, ¿no? Ya han medido el alma, ¿viste? ¿Saben cuánto pesa el alma? ¿Alguno sabió? Dice que el alma pesa 20 gramos, ¿no? Una persona cuando se muere, cuando se le va el alma, 20 gramos menos. Eh, bueno, porque la gente quiere medir todo, ¿sí? Entonces, y hoy se está logrando medir absolutamente casi todo, ¿no? Y bueno, y entonces se inventan elementos nuevos para medir permanentemente y bueno, y algunos de estos son de los que hay en la industria. Obviamente, la complicación de esto está en entenderlo, en poder sintonizarlo, en poder calibrarlo, en poder darle el ajuste como para sacarle el mejor rendimiento al menor costo posible. Esa es un poco la gracia de todo esto. Algunos de los principios de funcionamiento eléctricos de estos equipos son los que tenemos acá, ¿sí? Termoresistencias o las famosas RTD, muy utilizadas en la industria, muy de mucho uso en muchas de las industrias, ¿sí? Nos dice que
pueden trabajar con temperaturas hasta 400 grados, por ahí esto está un poquito mal, ¿no es cierto? Porque antes veíamos con Fernando que esto podemos tener hasta más, el doble, 700, 800 grados, ¿sí? Produce una variación de la resistencia eléctrica de un conductor, ¿sí? O sea, ¿qué es esto? Nosotros cuando calentamos este sensor, a medida que incrementa la temperatura, nos va a generar una diferencia de resistencia. Nosotros medimos la resistencia, la va a ir creando una diferencia en esa resistencia que va a ir acompañada de este incremento de temperatura, ¿sí? Entonces tiene que ser, el tema es encontrar los elementos o los materiales que sean lo suficientemente lineales como para poder analizar este cambio de temperatura y que se mantengan y sean repetitivos. Si yo tengo un elemento que le doy 10 grados y me varía la resistencia, no sé, 10 ohms, y siempre se mantiene, siempre que le doy 10 grados, siempre me varía 10 ohms, me sirve. Pero si un día me varía 10 y otro día me varía 20, este elemento no me va a servir porque no lo puedo seguir. Encontrado estos materiales en donde la resistencia varíe de acuerdo a la temperatura y se mantenga, sea repetitivo, no sirve. Bueno, en todo este tiempo han encontrado materiales en donde esto se mantiene, tiene cierta linealidad, algunos más que otros, algunos son más caros que otros. Entonces, bueno, y es encontrar estas combinaciones de elementos como para poder lograr tener un estado de equipos suficientemente seguros. Deme un segundito, que se me está acabando la energía. Conecto. Ahí estamos. Eh, bueno, termopar o termocuplas, ¿sí? Eh, produce una tensión eléctrica proporcional a la temperatura. Esto también, dos elementos, si nosotros los juntamos y nos van a con la influencia de la temperatura no nos van a generar una variación en la resistencia eléctrica, sino que nos van a generar, van a producir tensión, ¿sí? Esta tensión que nos van a producir, generalmente una tensión muy bajita, es muy bajita, pero lo suficientemente lineal como para poder transformarla en una indicación de temperatura. Son menos utilizados, ¿sí? Son menos utilizados porque, o generalmente yo por lo menos lo que he visto, que los termopares o las termocuplas las utilizamos en fuentes calientes, generalmente en hornos. Esto trabaja hasta bastante más temperatura que lo que dice esta filmina. Yo las he visto en hornos, ¿sí? Generalmente para analizar piel de tubos, puestas en un tubo en donde está de frente, así pegadita a donde está la llama. Yo tengo la llama desde acá, y la fuente caliente desde acá, lo pegamos al tubo donde pasa el proceso, por ese tubo pasa el proceso, la pegamos aquí, entonces está frente a la llama, recibe mucha temperatura y resiste mucho, tiene mucha resistencia, pero bueno, hay que tener muchos cuidados en la instalación, en el montaje, que quede bien soldada, que no quede con huecos o fallas de soldadura, porque si no me altera la indicación. Pero son muy utilizadas las termocuplas, ¿no? Bueno, termistores, ¿sí? Que nos produce una variación de la resistencia eléctrica también en un semiconductor, ¿sí? Y los semiconductores. Bueno, hay un montón más de elementos sensores muy utilizados y dependiendo del proceso, como les decía hoy temprano, son el elemento sensor que se va a colocar, que se va a montar. Es muy importante que ustedes en sus procesos, en sus plantas, en sus trabajos, ya sea que les toque estar desde adelante como operadores, visualizando y utilizando estos datos, o ya sea que estén desde la parte de atrás como instrumentistas, reparando estos instrumentos y calibrándolos y ajustándolos y poniéndolos en servicio, tengan muy en claro cómo funcionan, ¿sí? Esto que yo les estoy comentando ahora es muy, pero muy el comienzo de todo el mundo que es la instrumentación, y esto como para que recién empiecen a
a mojarse un poquito en lo que es la instrumentación, hay muchísimo por ver, pero creo que el mensaje es, cada uno de estos instrumentos, ustedes traten de estudiarlos y sepan cómo funcionan bien, cómo funcionan, investiguen, lean, porque hay mucha información de cómo funcionan para sacar el mejor rendimiento, ¿sí? Eh, Bien. una vez ya montados, lo que les queda es saber cómo funcionan, para saber cuál es la problemática que pueden tener, cuáles son los pros y los contras que pueden tener con ese tipo de instrumentos. Y estos que están aquí son muy utilizados. Entonces hay mucha experiencia y mucha bibliografía dando vuelta como para saber cómo funciona y cuál es la problemática que pueda llegar a tener. Eh, Así que no sé, Fer, si querés, si, si me pasé con algo, seguramente vos tenés mucho aporte con el tema desde el otro lado, como instrumentista, para ayudarme con esto. Sí, en realidad, bueno, validarte que sí, en la industria lo más utilizado son las termoresistencias, las RTD, como dice el acrónimo, divisores térmico resistivo, que entregan la señal eléctrica del tipo óhmica o resistiva, y que junto con la medición, con un multímetro nada más directamente midiendo la resistencia y bueno, y un posterior uso de una tabla, podemos finalmente relacionar ese valor óhmico con la temperatura que está sensando, digamos, ¿no? Recuerdo yo un poquito lo charlamos un poquito el lunes acerca de, bueno, entre diferentes aplicaciones, una de las más importantes que dentro, bueno, el rubro minería que la hemos empleado para controlar la temperatura de salida de un calcinador rotativo. Sí, ahí por la índole, por el valor de la temperatura, en ese caso que cerca de los 158 a 160, que deshidratábamos el yeso. Bueno, nos damos el lujo de utilizar en el mismo punto tanto las RTD por un lado, ¿sí? Y las termocuplas, como tenés ahí en el segundo término, ahí en el segundo ítem o viñeta, una termocupla. Y a seguir, es tan elemental lo que acabas de decir que tanto del lado de adelante o detrás, me refiero como operador o como del rubro de mantenimiento, de instrumentación, de estar muy involucrado. ¿En qué sentido? Porque después de, me acuerdo, recuerdo de 6 7 años, en el proceso del horno del calcinador rotativo, descubrimos que se podría mejorar aún más el proceso, ¿sí? Y por cómo llegamos a esa situación de en realidad de trabajar más en equipo, ¿sí? Descubrimos que reubicándolo eran tan sencillamente de ubicarlo no más de 200 a 300 milímetros, ¿sí? Descubrimos que el proceso de la calcinación, en este caso el proceso era más eficiente. Pero ahí, ¿qué hicimos? Nos juntamos todos, recuerdo que estamos ya en un terreno muy exigente, la vara muy alta, de eficiencia energética del proceso del horno, y bueno, y ahí encontramos que tremendo lo que habíamos logrado por habernos sintonizado entre los operadores y mantenimiento. Y fue algo, un tremendo aprendizaje, fue así, aunque hayan pasado, no sé, porque incluso habían pasado, sí, de los años 60 que está la planta ahí, y, y, y dijimos, bueno, cambiaron muchas, a lo largo de estos años cambiaron muchas cosas del proceso, y bueno, y todo sea igual, pero nos fuimos involucrando más, todas las áreas, y llegamos a esta situación, o sea que hay siempre una posibilidad, una oportunidad de mejora detrás de esto, siempre, ¿sí? Como así también recuerdo una vez, digamos, en el mismo calcinador rotativo, pero eso yo no recuerdo, me lo contaron porque fueron, no, creo que han sido 5 años antes del 2010, cuando yo entré en el 2011. Tuvieron un gran evento, así que por una falta de respuesta de una termocupla tipo K, que estaba justo en la antecámara de ese mismo calcinador, ¿sí? Y que coordinaba junto con un controlador, le daba la respuesta a un actuador para abrir y cerrar la entrada de aire, que va a ser un aire, recuerdo que le llamaba de dilución, para enfriar anularmente una cámara. Algo no funcionó bien y se fue la temperatura por las nubes, porque en lugar de el controlador en ese caso no respondió. Yo diría que faltó este concepto de la doble
o triple cadena de seguridad en ese momento, y bueno, eh, todo el material refractario, incluido un caño en IC 304, recuerdo, que tenían originalmente ahí. Se desmanteló todo, se desmanteló, Mm, y ahí, bueno, la, las pérdidas que ocasionó eso fue tremendo, digamos, ¿no? De que hubo una parada imprevista de la producción, algo que no estaba planificado, de tener que repararse, una reparación tremenda de refractario, de montaje con grúa, todo de lo que es eh, desmontaje longitudinal del calcinador para, bueno, para esta reparación. para la reparación. Ujú, Entonces la importancia, bueno, de seguir trabajando, no confiarse solamente en el diseño original, sino siempre preguntarse siempre la palabra, siempre el porqué de las cosas es fundamental. Y bueno, eso demanda mayor involucramiento en todo sentido, para todas las personas que están, digamos, trabajando en el proceso, siendo como operador o mantenimiento o instrumentista. sí, Es lo que vos me decías el otro día, que me gustó mucho que aportaste, eh, que un instrumentista en un momento eh, encontró, digamos, por inspección ocular, de que justo por un exceso de presión digamos, en los cobre, en los pelos de cobre de un cable que estaba pelado, tal vez mal pelado también, ¿sí? Y bueno, fue pan para hoy, hambre para mañana, en qué sentido de que, tal vez si el operador instrumentista cuando hizo ese trabajo a la persona de mantenimiento, zafó ese día, pero te trajo inconveniente luego y más adelante. ocasionó una Ujú, parada. Esos pequeños detalles por falta de compromiso en el momento de accionar, lo que trae detrás luego, ¿no? ujú. Eh, por eso es importante, digamos, que esto que estás diciendo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que esto, en esto tenemos que estar muy atentos porque desde los instrumentos se manejan los procesos, generalmente el control de los procesos se hace a través de los instrumentos y es muy importante tener en cuenta eh, para qué está cada uno de los instrumentos, cuál es la función y no mezclarla justamente y respetarla. Eh, darle la importancia y de no hacer cambios por abaratar costos poniendo instrumentos más baratos, porque quizás este el instrumento es más caro porque en el lugar donde está ubicado en el proceso requiere que sea, porque justamente si vos decís, por una falla de un instrumento se me desarma el horno y tengo que parar el proceso, todo este lucro cesante y todo es carísimo. Entonces, ¿cuánto valía mi instrumento? ¿No? ¿Cuánto me costó abaratar en eso? No tiene sentido muchas veces. Entonces nosotros, sabiendo ¿No? esto, desde el nivel que nos toca, nos tenemos que involucrar para justamente evitar que alguien que tome decisiones desde un escritorio, con el lápiz nada más, nos complique la parte técnica porque quiere abaratar costos, porque esto se da habitualmente en la industria, ¿no? Se da que gente que quiere abaratar y quiere sacar plata de todos lados, entonces pongámosle uno más baratito, total hay más baratitos, pero bueno, no, muchas veces no sirve. Y también tener esto de que en las plantas el instrumentista y el operador tienen que trabajar muy en conjunto, se tienen que hacer muy amigos. Yo siempre digo, el instrumentista y el operador se tienen que hacer muy amigos porque se necesitan uno de otro, ¿sí? El operador necesita el instrumento que funcione bien y el instrumentista necesita que el operador le diga cómo está el proceso para poder reparar y dejar bien ese instrumento. Entonces, entre los dos, si hacen un buen vínculo, buen equipo, van a tener un mejor resultado de todo su proceso, ¿no? Mm. Y en esto, como decía Fernando, me parece espectacular esto de que todos si nos involucramos y aprendemos y sabemos y pensamos un poquito más, que pueden mejorar los procesos. Yo he sido partícipe de muchos cambios en los lugares donde he estado, desde muy abajo, aportando ideas, porque la gente de ingeniería sí sabe muchísimo, soy un convencido que los muchachos que han estudiado ingeniería, 6 7 8 10 años, saben mucho, pero nosotros cuando caminamos las plantas y estamos noches y días y seguimos y escuchamos y olfateamos y olemos y tocamos y tenemos estas sensaciones
del transitar la planta, aprendemos también muchísimo. Entonces, mucho el aporte que se puede hacer desde nuestro punto, desde nuestro lugar, ya sea desde operaciones o desde mantenimiento, en pos de un proceso mejor. Entonces, esto si siempre estamos pensando y siempre queremos aportar un poquito más, no hace falta que estemos todo el día pensando, ¿no? Pero cuando caminamos y pensamos un poquito, siempre vamos a encontrar cosas para poder mejorar. Y esto es de lo que vivimos, ¿sí? De esto es lo que vendemos, ¿sí? Esto es nuestro oficio y entre más lo podamos representar, mejor nos va a ir porque somos más valiosos, ¿no? Básicamente. Bueno, se nos ha ido muchísimo el tiempo, nos hemos ido por la rama a ver un montón. No sé si alguien está ya muy apurado, si quiere retirar, estas son las 22, pero no hay nadie. Después de nosotros en el Zoom podemos seguir un poquito más y así terminamos un poquito el tema. Los que quieran quedarse un cachito más no hay problema. Eh, y bueno, pero para un poquito redondear, esto de los elementos sensores, ¿no? Que es importante ver, ¿sí? En estos casos, nosotros tenemos las termoresistencias o este tipo de elementos sensores, eh, generalmente son de 3 hilos, ¿sí? Y bueno, como les decía, importante la linealidad de con que nos mide, importante la selección y cómo nos van a medir, bueno, y tenemos tablas en donde nos va a dar algunas características de estos elementos como para poder hacer una buena selección y un buen uso, y sobre todo, bueno, después cuando al momento de tener que calibrarlos, de tener que ajustarlos para que mida bien, bueno, tenemos que tener muy en cuenta este tipo de características, ¿no? Hay mucha información de cuando vamos a hacer las calibraciones, de cuando vamos a hacer el mantenimiento de nuestros elementos sensores o elementos, a calibrar cualquier instrumento, nos tenemos que valer mucho de la información técnica que nos da el fabricante, ¿sí? Entonces el fabricante nos va a dar todas las características de nuestro elemento y nosotros tenemos que tratar de procurar respetar todas estas características que nos da para poder definir el valor correcto y hacerle los ajustes necesarios correctamente como para poder obtener un mejor rinde de nuestro equipo, ¿no? Nosotros acá en las termocuplas tenemos varios tipos de termocuplas y según el tipo de termocupla es la exigencia a la que va a estar sometida y obviamente también esto va a ser va a ser el valor de este elemento sensor, ¿no es cierto? Yo generalmente las que más he visto utilizadas es las tipo J, ¿sí? Las termocuplas tipo J o las tipo K, unas para muy altas temperaturas y otras para las RTD para usos más habituales en los procesos normales de una planta de gas, por ejemplo, ¿sí? Estos se diferencian, bueno, tienen distintas características, está el máximo del rango de medición que tenemos, ¿sí? Lo podemos ver acá, de 0 a 750, de negativo 200 a 1250. Estas son temperaturas extremas, ¿no? 200 grados bajo cero, o 1250 grados positivos, estamos hablando de un horno de calentamiento, ¿sí? Con llama expuesta, o zonas criogénicas, ¿sí? 200 grados bajo cero no mide cualquier elemento, generalmente la fragilidad de los materiales tiene mucho que ver. Un acero al carbono no aguanta menos de 17 grados, se fragiliza. El acero inoxidable está alrededor de los 47 grados bajo cero, se fragiliza, así que tener elementos sensores para esto son zonas sumamente extremas, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con que nos pueda medir y nos pueda medir con una calidad de medición, con un dato certero, ¿no es cierto? Entonces, por eso la importancia y de estas tablas que nos dan, qué tipo de materiales podemos utilizar, ¿no? ¿Cuándo no usar una termocupla? Bueno, acá nos dan algunas recomendaciones de cómo tiene que ver con la precisión, tiene que ver con el sitio donde se va a instalar, ¿sí? No es recomendable usar termocuplas cuando el sitio de medición y el instrumento están lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la termocupla, como es una tensión la que genera y la tensión que genera es muy bajita, finalmente en distancias muy largas, ¿sí? Vamos a perder el dato y es muy difícil levantarlo, ¿no? O acomodarlo, ajustarlo.
Entonces, generalmente en las termocuplas la vamos a utilizar, yo por lo menos las he visto en un horno, pero la caja de conexiones y después vamos a poner un cable que va a compensar esta tensión, ¿sí? Un cable compensado, pero está muy próximo a la zona caliente. Entonces tenemos distancia por ahí de 10, 15 metros, 20 metros como mucho, y ya después empezamos a tener problemas en la medición. Entonces, cuando estamos muy lejos, no es recomendable. Bueno, hay que hacer algunos artilugios para así poder utilizarlos. Pero, ¿cuál es el beneficio de esto? Que miden muy altas temperaturas. Por ejemplo, yo he visto termocuplas utilizadas en cámara de combustión de hornos, en la cámara de combustión de una turbina, por ejemplo, una turbina de gas, ¿sí? La turbina de las centrales de generación eléctrica, por ejemplo, bueno, se tienen termocuplas en la zona caliente, que miden alrededor de 800, 900 grados. Entonces, ahí sí se puede meter una termocupla de esas, pero hay que hacer después un buen trabajo con la compensación de los cables, ¿no? Eh, Tampoco es recomendable usar termocuplas cuando se necesita una lectura de temperatura muy precisa, ¿sí? Tampoco, si yo quiero décimas de grado, y esto no me va a dar mucho, ¿sí? Entonces yo necesito un dato, pero que no sea tan ajustado, bueno, ahí puedo utilizarla, ¿sí? Bueno, generalmente esto se le va encontrando la vuelta desde el proceso, de decir, bueno, yo sí, limito, no me pongo tan exigente y bueno, y se usan. De hecho, se usan mucho, ¿no? Yo lo he visto mucho en hornos y en turbinas, se usa bastante, ¿sí? Eh, Otro problema es que la termocupla, se puede ver una termocupla, es que alguna contaminación u oxidación de los metales en la unión podría provocar una lectura errónea. Justamente cuando hacemos las conexiones con el cable compensado, ¿sí? Con la información, si no tenemos una buena juntura, una buena unión, ¿sí? Una buena transmisión del dato, ¿sí? Podemos tener un dato muy cambiante, muy erróneo, porque si no tengo un buen contacto en la caja de conexiones, seguramente mi dato se me va a disparar, se me va a ir a cualquier lado. Eso es muy normal, ¿sí? Bueno, y las PT100, estas son bastante utilizadas, ¿sí? Porque tiene un rango de medición bastante acorde a lo que se usa normalmente en los procesos, por lo menos en la industria del gas, ¿sí? Yo en la planta donde estoy, yo trabajo en una planta criogénica que trabaja con temperaturas que llegan a los -100 y llegan en el proceso hasta 350 grados en algunos sectores. Acá tenemos un montón de estas de PT100, ¿sí? Y están metidas casi en todos los procesos, ¿sí? Son muy nobles, ¿sí? Muy nobles y muy comunes en el mercado. Entonces, vas a cualquier kiosco y encontramos las PTC. ¿Cómo transmitir los datos? Bueno, acá están los elementos, ¿sí? Si ustedes van a encontrar una configuración así, generalmente van a ver estas cajitas azules, que son instrumentos, generalmente estos son antiexplosivos, porque tienen una caja aislada, ¿sí? Tiene un O-ring de goma acá en la tapa. Eso, la finalidad de la cápsula donde está inmerso el controlador, digamos, o el transmisor, es justamente para que no le ingrese o no egrese productos, ¿sí? Esto generalmente acá podemos tener alguna posibilidad de un arco de chispa, ¿no es cierto? Porque si tenemos una mala conexión o un efecto Joule entre el contacto y el tornillito, entre el cable y el tornillito, podríamos llegar a tener algún efecto Joule si hubiese así y hubiese entrado y entrara gas y se encontrara fuente caliente y gas, se haría una combustión aquí adentro que daría contenida, ¿no? Para eso es esta caja así tan hermética y tan potente para contenerlo. Y bueno, y esto obviamente tiene aislado del medio, acá la caja de la salida de cables es un cable especial y está aislado con un O-ring. Bueno, tiene su tecnología para la inserción. Y aquí en el termopozo, ¿sí? Este es bridado, ¿sí? Para que quede una buena conexión con el elemento de medición, ¿sí? Para conectarlo a la caja del transmisor. Y bueno, y el elemento transmisor vamos a tener elementos que pueden ser con USB o un tipo hard, los famosos transmisores inteligentes que podemos acceder desde una notebook y podemos configurarlo, podemos levantar, hacer un análisis, o sea, autoanaliza
toda la información que nos va a dar este instrumento, ¿no? Entonces, con esto vamos a transmitir nuestra información hasta nuestro proceso o a nuestra sala de control, ¿sí? Eh, Ujú. y bueno, esto es un poco cómo se va a configurar, ¿sí? Un transmisor de estos, que obviamente nosotros vamos a levantar la señal, ya sea de tensión o de resistencia, de nuestra termocupla, nuestra RTD, y la vamos a transformar en una señal eléctrica para poder transmitirla hacia una sala de control. Va a ser una señal de 4 a 20 miliamperes, ¿sí? Esto de 4 a 20 miliamperes ya está estandarizado en casi todos los lugares, se utiliza así, 4 a 20 miliamperes. Eh, ¿Por qué no utilizamos de 0 a 20 miliamperes? Porque si tuviésemos 0 y el transmisor no falla, tenemos un corte de energía, el 0 nos enmascara la falla, no la vemos. Nosotros arrancamos en 4 miliamperes porque si nos cae la tensión y está por debajo de 4, sabemos automáticamente que es una falla de otro tipo, no porque el lazo esté en 0, ¿sí? O nuestra indicación esté en 0. Entonces, 0 es la mínima temperatura del rango mínimo de nuestro instrumento. Y 20 miliamperes es el rango máximo de nuestro instrumento. En este caso es 4 miliamperes es 0 grados y 100 grados es nuestra escala máxima. Si acá fuera, no sé, 200 grados o 300 grados, lo que sea, yo divido los 4 a 20 miliamperes en el total de la escala. Y después hago las cuentas intermedias, ¿no? En este caso, para 0 grados, 4 miliamperes, para 50 grados, 12 miliamperes, ¿sí? Para 30 grados, 8,8 le corresponde, ¿sí? Esto dependiendo de esta escala, si es más grande, obviamente va a corresponder otro valor. Esto es hacer las cuentas nada más, ¿sí? Eh, Esto lo van a encontrar para dividir un lazo de control, ¿sí? El rango de una válvula. Esta es la configuración esta de 4 a 20 miliamperes, la transformación esta de 4 a 20 miliamperes, la vamos a tener en casi toda la instrumentación, ya sea en presión, en temperatura, en caudal, ¿sí? Y también por ahí en nivel, ¿sí? Entonces, en la división y en los rangos de válvulas, de control de válvulas también, ¿sí? En la apertura de 0 a 100 de una válvula, vamos a transformar también esta señal, ¿sí? Ujú. Eh, y bueno, y acá tenemos cómo acceder desde un soft, que esto ya es casi más para nivel 2 pero se lo comentamos. Tenemos el soft como para poder configurar en una sala de control lo que nos trae el transmisor, ¿no es cierto? Nos trae, nosotros con un soft aquí y vamos a configurar, le vamos a decir a qué tipo de, por ejemplo acá vamos a seleccionar qué tipo de RTD la que estamos queriendo medir o queremos utilizar, si una PT100 de 3 hilos, si una PT100 de 4 hilos, si una PT1000 de 3 o de 4 hilos. Bueno, de acuerdo al instrumento que vamos a utilizar, y acá le damos toda la configuración, el rango, todas las características, ¿no? Esto nos sirve para llevar y actualizar. Este soft se tiene que replicar tanto en el transmisor como se tiene que replicar en la sala de control, porque si no, no queda, no montado. Y por último, el montaje en campo de un transmisor, de un elemento, cómo montarlo correctamente. Yo, como les decía, esto, por ejemplo, está puesto en un termoposto, un instrumento, un indicador de temperatura común, ¿sí? Y acá podemos tener un transmisor. Sí, finalmente está puesto así. Tengan en cuenta que esto aquí no hay válvula, como les decía. No me confundan esto con un manómetro, con un indicador de presión, porque acá esto no tiene válvula, entonces si yo lo veo acá, sé clarito que esto es un indicador de temperatura. Si fuese un indicador de presión, está como este que se cansa de ver acá abajo. Acá tiene un ABAC Ujú. o un manifold en donde voy a tener arriba un instrumento de presión, ¿sí? Y esto es muy habitual, ¿sí? Es muy habitual este error, ¿sí? Bien, y bueno, acá podemos encontrar miles de formas y todo, ¿sí? Esto hay que saber también el arte del montaje, también es un arte el tema del montaje, que quede bien puesto, que quede mirando hacia el lugar de donde transita la gente, que esto por ahí algunas personas lo enroscan y lo pasan y después hay que hacer contorsionista para poder ver la indicación y el operador se acuerda de la madre del instrumentista porque dice, ¿para qué lo puso para atrás? Y yo paso por adelante. Y esto también ocurre, ¿no? Bueno, son cosas que pasan.
Bueno, chicos, tenemos un ejercicio para hacer todavía que nos queda. Bueno, yo tengo el ejercicio viejo, Fernando tiene un ejercicio que es mucho más actualizado, más moderno, eh, mucho más ágil que yo tengo preparado, pero bueno, la próxima me va a enseñar cómo hacerlo y vamos a hacer algo Tranquilo, un poquito tranquilo, va a más estar bueno, entretenido. no, sí. Yo lo vengo haciendo en Eh, otras clases bueno, dije, pero no, y después recibí una devolución devoluciones de alumnos que les gustó mucho, entonces ¿Te listo, ya lo gustó? dejé Claro. arraigado. Sí, 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 está muy bueno, está muy bueno. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio. Yo, la verdad que en esto no hace mucho que he empezado con este tipo de cosas y bueno, a ver si me salen. El otro día lo hicimos. Este ejercicio va a ser una serie de preguntas, ¿sí? Que ustedes tendrían que ir respondiendo, tipo encuesta. Y por favor, los que quieran sumarse, que se sumen. Está bueno porque nos ayuda a ver de lo que vimos y no hace falta acá esto, acá no es examen, es participación nada más. Y bueno, y si eh, a ver qué es lo que hicimos y cómo estuvo. A ver, yo voy a poner preguntas de seguridad. Ay, qué bonito. A ver si dónde lo tengo. Para que no lo encuentro acá. Sí. Perdón, estaba muteado, digo, tiene su pequeña dificultad de encontrarlo en el panel de abajo, el cuestionario de Zoom. No, lo encontré, pero no encuentro el que yo creé. Jo, no lo encuentro. Me salen otros que nada que ver. Bueno, no me sale. No, no es el que yo creé. ¿Qué te sale de alguno de otros años, de otro encuentro? No, de otros cursos, no sé por qué no me sale el que evidentemente no lo he guardado bien. Bueno, no, lamentablemente no, y ahora me pongo a buscarlo, no me sale, no me sale el que yo, seguridad, me sale punto rocío, votación de seguridad, preguntas anónimas, pero no me sale el mío. Sí, en algún momento creo que me No, pasó, estoy hablando del año pasado, creo que me pasó una vez, pero no, no recuerdo si, no sé si es la no misma lo tengo. situación. Después lo tuve que, me acuerdo que antes de comenzar lo tuve que probar por las dudas para que no me pasara de no encontrarle Claro, justo el que había seteado. claro, sí, no lo pude probar porque había gente antes y bueno, listo, no lo vamos a poder hacer. Bueno, Bueno, igual disculpen, no lo tranquilo vamos, que en la próxima en la, en, generamos en otro la espacio, próxima lo te doy una hacemos. manito y lo Dale, sí, hacemos, sí, lo sí, hacemos. y lo hacemos. Dale, bueno, al pelo, bueno, gente, muchísimas gracias. Hoy la verdad que tuvimos sala llena, conté 35 en un momento creo, que éramos, así que, bueno, les agradezco a todos. No sé si alguna duda por antes de que nos vamos. No, No, más está bien. No. yo creo que cuando tiene, este sábado tienen encuentro presencial. Este sábado, sí, sí, este sábado de 9 Y a bueno, 13 sáquenle el en máximo Plaza Winkle. provecho ahí metiendo mano de donde se aprende, ¿sí? Sí, sí. ¿De qué hora a qué hora, profe, sería el encuentro? De las 9 a 13, de 9 a 13, en el mismo colegio ahí en Plaza, el mismo colegio del otro día, ¿sí? Así que, bueno, Buenísimo. esta clase, lo que están ahí preguntando, esto está grabado, así que yo mañana lo estoy subiendo y queda en la plataforma ahí eh, que queda colgado el link de YouTube en temperatura, ¿sí? Así que los que quieran repetir, verlo la clase, va a estar colgada ahí, ¿sí? Así que bueno, chicos, para los
chicos de Plaza, nos estamos viendo el sábado a las 9. Para los chicos de Malargüe les agradezco un montón la participación. Espero que les haya gustado y Fernando, te agradezco el espacio y que nos haya aportado tus saberes. No, y te agradecemos a vos, Dante, bueno, también la participación del lunes. Y bueno, insisto, no, lo charlamos el lunes. ¿Cuándo fue que nos juntamos en un llamado telefónico, en una cruzada por WhatsApp? Dijimos, bueno, empecemos como sea en la semana y se dio. La cuestión es Sí. empezar, comenzar. En la próxima va a salir mejor y cada vez va a salir mejor. Y bueno, ahí aprovechen para los chicos a los alumnos de Fundación, aprovechen, digamos, la clase presencial. Le agradezco también no veo a Gastón, a veo a Lucía. Yamil estaba ahí, bueno, muchos los alumnos que acompañaron de Malargüe, ¿sí? Y que, bueno, ahí tenemos el desafío también para el próximo encuentro presencial, que tenemos que reunir ahí dos módulos completos en temperatura y presión, porque fue el sábado pasado y nos corrió el viento sonda, Le corrió el viento. y por defensa civil, bueno, sugirieron suspender las clases, y bueno, así que bueno, pero va a estar bueno, va a estar bueno. Y bueno, cualquier inquietud, cualquier duda, lo vamos resolviendo, ¿sí? Bueno, gente, muchísimas gracias por todo y bueno, nos estamos Gracias viendo a entonces usted. en el próximo encuentro. Listo. Chao, Gracias, Dante. chao. Chao, Gracias, gracias. Nos chicos. vemos. Nos Buen vemos, descanso para gracias. todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ujú. Muchas gracias. Está muy bien. Chao, chao, nos vemos. Dante.